Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Vamos a conversar hoy con Ignacio González Zambón. Ignacio es socio de la firma Tanoira Casani, firma líder en Argentina, rankeada por Chambers and Partners como una de las firmas más influyentes de la República Argentina. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Bien? Bueno, Augusto, todo bien, por suerte. Bueno, antes que nada, agradecerte por la invitación. No, como le decimos siempre a los invitados, los agradecidos somos nosotros, que nos presten un minuto de su tiempo para hablar justamente de un tema que nos propone Ignacio, que es cómo hacemos en Argentina para hacer desarrollo de infraestructura pública. Sabemos que la ley Bases ha traído algunas modificaciones en ese sentido y vamos a explorarlo junto con Ignacio, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tengo para hacerte, Ignacio, es que tenemos un presidente que nos dice no hay plata, y creo que hubo ahí un ministro dando vueltas que dijo obra pública no va a haber, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer obra pública sin plata? A ver, sí, es un desafío. Todo lo atinente a la infraestructura pública, la verdad que es una cuota pendiente que tenemos en la Argentina, lamentablemente. Y bueno, el escenario es el que vos manifestás. Eh, la realidad es que a partir o sea, desde la asunción del gobierno actual, eh, hubo toda una serie de cambios normativos que nos Ujú. tienen ahí a los abogados, sobre todo a los administrativistas, con muchos cambios y atrás de las normas y estudiándolas, pero bueno, principalmente a partir del DNU 7023 se empezó todo un proceso de regulación en el cual el Estado también está buscando que sean los particulares los que tomen la iniciativa de muchos aspectos. Uno de ellos es la obra pública, o todo lo desarrollado al desarrollo de infraestructura pública, que esto se vio luego plasmado en la ley de bases, que se introdujeron varias reformas en ese sentido. Bien, Principalmente, por ejemplo, estamos en un proceso de renegociación de contratos públicos vinculados a infraestructura pública de relevancia, salvo aquellos que ya tienen un 80% de concreción o que estén financiados con financiamiento externo de otros países. Eh, También se ordenó la privatización de determinadas, en algunos casos solo la privatización y otros la privatización o concesión de empresas con participación estatal. ujú, También se introdujeron modificaciones a la ley de concesión de obra pública, eh, que esto ahora después lo vamos a ver, pero van en este sentido de decir, bueno, el Estado no tiene plata, hay que buscar atenuar las prerrogativas y que sea más atractivo el régimen para inversores privados. Y también en ese sentido se derogó el viejo régimen de iniciativa privada y se creó uno nuevo, con algunas diferencias, pero bueno, buscando también el fomento de que sean los privados quienes estén atrás del desarrollo de infraestructura pública ya desde la fase inicial. ujú. Y por último, la gran medida es el RIGI, Ah, la creación de este régimen de fomento que tanto habrás escuchado exacto. nombrar, bueno, que también tiende a eso, es un régimen de fomento que va a estar involucrado en muchos casos con financiamiento y obras de infraestructura. Me sacaste una pregunta que tenía para hacerte, era justamente el RIGI. Digo, che, ¿y el RIGI tiene que ver con todo esto? Bueno, claramente tiene mucho que ver. Y Sí. contame, Ignacio, es cierto, en Argentina no hay obra pública significativa hace muchísimos años. Aquellos que hemos vivido la década de 90 sabemos lo que fue cuando en Argentina realmente se hizo obra pública. ¿Era necesario llevar a cabo todo este gran cambio? Bueno, a ver, acá se da una realidad que, bueno, para empezar es esta situación del déficit, lamentablemente, o sea, hoy en día menos del 3% o sea, del PBI se dedica a infraestructura pública, o sea, estamos a niveles muy, muy bajos. Esto, bueno, o sea, creo que lo vemos todos en el día a día. Ujú. eh, y la realidad es que
estos cambios que buscan un poco la intervención, sobre todo del particular, y que no sea un método tradicional como era antes, de que era el Estado quien con lo recaudado por los impuestos realizaba la infraestructura pública. Un poco también, o sea, va en línea con, veníamos, o sea, de marcos normativos y de un diseño de programa para el desarrollo de infraestructura pública que desde los años, fines de los 60, principios de los 70, que Ujú. era otra Argentina. La realidad que era otra Argentina, también era otro mercado internacional. Hoy en día todo o sea, lo atinente inclusive al desarrollo de infraestructura pública, o sea, el financiamiento se obtiene de donde realmente está la plata, que es entidades financieras, bancos. No es el Estado el que anda financiando con impuestos el desarrollo de infraestructura pública. Ok, Eh, ok, por ejemplo, la ley de concesión de obra pública es una norma de fines de los años, de la década del 60, que se inspiraban en la ley de carreteras españolas, y ya pasaron muchísimos años. La ley de carreteras españolas fue reformada como 2 o 3 veces, y nosotros seguíamos con ese régimen tradicional. ujú, Entonces, la realidad es que o sea, esta situación generó que, o sea, tanto el déficit como el- todo o sea, el régimen de infraestructura estaba plasmado bajo una situación del país y un marco normativo viejo, con lo ok. cual esto implicaba que, bueno, o sea, hay que salir de esta concepción vieja de que es el Estado el que se hace cargo, y buscar el financiamiento del privado, que esto era algo ya que mencionaba Adam Smith cuando estudió las riquezas de las naciones, o mismo Alberti. Entonces, Ahora, eh, sí, Milei hizo mucha referencia al modelo chileno, ¿no? sí. Contanos un poquito, la reforma que se introduce en Argentina busca perseguir ese mismo, más o menos ese mismo modelo. Sí, a ver, de ahí, o sea, hay que ser un poco quirúrgicos. O sea, en el modelo chileno, básicamente lo que se refirió es el régimen de iniciativa privada. Ujú, Que en parte sí, o sea, esto que te mencionaba al principio, hubo un cambio o sea, hace unas semanas se derogó y se aprobó un nuevo régimen de iniciativa privada que sigue los lineamientos con algunas diferencias del régimen chileno. Sí, acá en realidad las reformas, o sea, apuntan un poco a esto que te comentaba bueno, de fomentar que los particulares se hagan cargo del desarrollo de infraestructura. Entonces, ¿qué se hizo? Sí, bueno, se introdujeron, o sea, se tuvieron en cuenta regímenes de países vecinos, seguro, pero también más que nada lo que se buscó es que es algo que en Argentina ya se había implementado bajo la ley de PPP en el ujú, 2016, fue atenuar las clásicas prerrogativas estatales de contratación pública y fomentar y resguardar los derechos de los particulares, que esto es algo que ya estaba en la ley de PPP de 2016, pero bueno, eso ahora se plasmó en la modificación que se hizo a la ley de concesión de obra pública, la ley 17520. ujú. En ese sentido se introdujeron modificaciones tendientes a esto que te comentaba, que ya está en la ley de PPP, por ejemplo, permitir el STEPIN, que es la indemnización en cuando se rescinden los contratos por interés público, incluya el lucro cesante, o sea, que sea plena, que antes de tomar posesión de los activos, en caso también de rescisión por razón de interés público, se indemnice al particular. Se contempla la cláusula arbitral también. Mm, Entonces, todo esto lo que genera es un régimen más atractivo para el particular, para que ok. haya inversiones. Hoy Argentina, ¿no? Soy, en este momento soy un italiano, ¿no es cierto? Que me dedico hacia a infraestructura, obra pública, o sea que los tanos son muy especialistas en eso. Hoy Argentina en América Latina es un mercado atractivo ahora con todas estas regulaciones, más el RIGI, Sí, digamos. a ver, la realidad es que hoy en día, o sea, todos estos cambios que te estaba comentando, tenemos que ver cómo se van a dar en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que hoy en día nos están consultando, de hecho? Esta consulta de vos me hacés,
por suerte en el estudio las estamos empezando a ver. Eh, Hoy en día sí es atractivo. Para mí es un... O sea, primero hay que solucionar, o sea, hay que una par de cuestiones que se está poniendo mucho el foco, que es organizar la macroeconomía, y esto de la liberación del cepo es algo importante para un inversor extranjero, pero la realidad es que hoy en día, primero ya el eventual inversor extranjero tiene la posibilidad de ir al Estado, tocarle la puerta y decir, mira, te vengo a proponer bajo el régimen de iniciativa privada este proyecto para desarrollar esta ruta. Eh, ¿Te interesa? ¿Lo considerás de interés público? Bueno, ya además, o sea, bueno, tiene esa posibilidad de no esperar que sea el Estado quien convoque, sino él acercar un proyecto. Ok, Ese proyecto, si es de infraestructura pública, general, o sea, seguramente va a superar una inversión de 200 millones de dólares, con lo cual ya puede aplicar al Enrique. régimen, al RIGI, que, como sabemos, tiene condiciones sumamente beneficiosas para el inversor. Entonces, y además sabe que, o sea, la iniciativa privada, si es declarada de interés público, se licitará. Él cuenta con las ventajas que contempla el régimen en su carácter de iniciador privado. eh, y una vez que se licite, eventualmente el régimen que se aplicará será el de concesión, ley de concesión de obra pública, o el régimen PPP, que sigue vigente. Este régimen de 2016 nunca se derogó, pero bueno, todo pareciera que se va a utilizar más la ley la ley de concesión de obra pública, que contempla toda esta atenuación de prerrogativas que te comentaba recién, que bajo el régimen viejo no estaban. Entonces se asegura, o sea, sabe, tiene, o sea, todo esto tiende a asegurar un poco la seguridad jurídica, ¿no? Ok, Eh, ahora yo te escucho y por tus expresiones corporales digo, a ver, es como que el PPP, que es un excelente modelo, ¿no es cierto?, de esfuerzo conjunto entre el Estado y los privados para llevar, además, un modelo que funciona en Chile, en Inglaterra, etcétera. Es como que ahora el PPP quedó como medio relegado. Sí, es buena la pregunta, y que creo que los administrativistas nos la hacíamos cuando vimos la modificación a la ley de concesión de obra pública. Decimos, qué raro esto, si ya teníamos la ley de PPP. Ajá, Lo que están haciendo acá es blanquear o pasar estos institutos que son beneficiosos para los particulares, de la ley de PPP a la ley de concesión de obra pública. La realidad es que, si bien sigue estando vigente, todo pareciera ser que se va a aplicar más la ley de concesión de obra pública por los siguientes motivos. Primero, porque una de las reformas a la ley de concesión de obra pública fue el artículo 1, ampliando el espectro de lo que abarca. No es solo obra pública, también se habla de infraestructura pública, este, y de concesión de servicios, con lo cual se amplía el espectro. Y después hay otra cuestión, que es que el régimen PPP en sí mismo contempla, el régimen PPP, cuando se emitió en el 2016, contempla él mismo se contempla como un régimen alternativo a la ley de concesión de obra pública. Entonces, la verdad que pareciera hoy en día, o sea, como que está un poco más limitado por estas cuestiones la aplicación del régimen PPP, que sin lugar a dudas era un régimen muy atractivo, que bueno, que en la práctica la única experiencia que tuvimos fue ahí en el 2016 con la red de autopistas y rutas seguras, que por motivos exógenos o externos al régimen en sí, sino más vinculados con la situación económica del país, no se pudieron terminar. ok, Eh, ok, pero volviendo a tu pregunta, o sea, existiría la posibilidad. La realidad es que yo lo veo, me parece que se va a encaminar todo más bajo la ley de concesión de obra pública, que hoy en día abarca un espectro más amplio de no solo obra pública. bien. Para cerrar, Ignacio, danos una pincelada de, en tu opinión, cuáles son las principales modificaciones, ¿no?, que introdujo todo este nuevo régimen jurídico. Bueno, a ver, un poco si se quiere por descarte, te diría o sea, todo lo que es las privatizaciones de las empresas públicas. Eso ya lo hemos visto en la década de los 90. Me parece que es algo que ya en la Argentina lo vivimos. Eh,
Me parece es interesante todas las modificaciones a la ley de concesión de obra pública introducidas, asimilándolo a lo que era el régimen PPP. Me parece que eso era esencial, era necesario. Si estamos buscando que en este proceso de regulación y que sean los particulares quienes intervengan, necesitábamos eso para que haya seguridad jurídica y haya más interés, sobre todo en la comunidad extranjera, en invertir en nuestro país. Pero creo que sin dudas, o sea, lo más innovador eh, pasaría a ser un poco, bueno, el régimen de iniciativa privada ya existía en Argentina, pero bueno, las modificaciones introducidas me parece que son positivas también. Pero lo más innovador, como te decía, es el régimen del RIGI, que es lo que están mirando de afuera y lo que más prensa tiene. Ok, Porque es verdad que no tenemos un antecedente en nuestro país de algo así. O sea, está, por ejemplo, la ley de inversiones mineras también contemplaba ciertos beneficios, pero más vinculados a que no se afecte la carga tributaria total de un proyecto. Acá ajá, estamos hablando de una estabilidad de un régimen totalmente distinto. Básicamente uno viene, invierte los 200 millones de dólares y tiene una estabilidad tributaria, cambiaria y aduanera. Y amparada bajo un régimen que también se mantiene, aún en caso de que quiera ser derogado, uno tiene esa estabilidad del régimen en sí. ok, bien. Hemos conversado con Ignacio González Zambón, socio, experto en contratación pública y derecho público de la firma Tanoira Casani, Argentina. Ignacio, gracias por tu tiempo, muy interesante lo que hemos conversado y el tema que nos has propuesto para hablar. Te esperamos en un próximo Legal Insight. Por supuesto, será un placer estar ahí.